Buenas tardes, hermanos, que Dios nos bendiga en este nuevo domingo, que nos juntamos para el Señor. En el nombre del Señor es que nosotros, domingo a domingo, que es el día que tenemos determinado ya, juntarnos para cantarle alabanzas al Señor, sabiendo que su Santo Espíritu nos espera, y también para orar y para tener una palabra de unidad para los hermanos y también para los que nos escuchan por internet, porque estas prédicas todas se graban y tenemos un canal en YouTube que es Pueblo Santo 1977. Allí pueden escuchar esta prédica que va a ser subida al canal, pero también hay muchas que pertenecen también a Pueblo Santo, que para los que nos escuchan por primera vez, les digo que Pueblo Santo es una determinación de Dios, no es una determinación humana, es una determinación de Dios que está escrita desde el Antiguo Testamento, en los Salmos, por el mismo Señor Jesucristo. Está esta determinación de Pueblo Santo y ya ha nacido esta promesa del Señor. Entonces tenía que nacer. Acuérdense, la semana pasada estuve hablando del trigo y la cizaña, pero vengo con un tema de hace muchos domingos tratando de poder hilvanar los temas para que no quede cabo suelto, para que podamos tener una confianza en el Señor y en su Santo Espíritu, que es el que da el entendimiento. Así que he venido predicando en varios domingos y hoy voy a continuar. Entonces, haciendo un repaso, les había dicho y habíamos visto en la Escritura, porque acá Pueblo Santo da los textos, todos. Da el capítulo y da el versículo y da la página también, para que la gente pueda tener acceso a lo que uno está hablando, a lo que el predicador está hablando. Entonces pueden ustedes mismos leerlo e ir con el tema avanzando y poder darle lugar al Señor, a su Santo Espíritu, para que podamos entender lo mismo. Hubo un tiempo, cuando vino el Señor Jesucristo, que el Señor Jesucristo les trajo un evangelio que pertenece al cielo, que es espiritual. Hay hombres que creen ser espirituales, pero la palabra espiritual no puede tenerla el hombre, porque el hombre es terreno. Lo espiritual es del Señor. Y si el evangelio que el Señor trajo, lo trajo del cielo, el evangelio es el que es espiritual. El evangelio es el espiritual. Los hombres no. Los hombres son terrenos todos. Ahora, el Señor les enseñó el evangelio a sus discípulos y los envió a predicar, pero estuvimos hablando y confirmando en la Escritura que cuando los discípulos fueron a predicar a las ciudades, a las aldeas, a los pueblos, ahí ya estaba el Señor terminando el tiempo, que tenía que terminar el tiempo que era por la ley. Tenían que aceptar a un Mesías prometido, a un Emanuel prometido, que muchos lo aceptaron, pero otros no. Pero el tiempo siguió. Israel no entendió su tiempo, dice la Escritura.
Pero el Señor claramente envió a sus discípulos a cegar lo que ellos no habían plantado. El Señor les dijo, alzad los ojos y ved que el tiempo el tiempo es venido, todo está maduro. Y el Señor los preparó y les dijo que no tomaran ni oro, ni cobre, ni plata, ni nada. Y ellos cumplieron y lo hicieron. Y el Señor mismo les dijo, y vamos a repasar el texto, vamos a repasar el texto que ya les digo cuál es, que les dice, el Señor les dice, yo los mando a cegar lo que vosotros no plantasteis, otros plantaron primero. Ese texto para seguir para adelante en el tema. Quería confirmarlo, este texto, ya lo hemos leído. Bueno, vengo con este tema y comparándolo con nuestro tiempo. El Señor los mandó a ellos a cegar lo que ellos no plantaron. Dieron un tiempo terminado. Fíjense en que el mismo Señor les dijo que el que no lo recibiera a ellos, a esa palabra de ciega, de fin, el que no lo recibiera, dice que iba a tener más misericordia con Sodoma y Gomorra que con los que no los recibieran a sus discípulos, porque ellos tenían que cegar. Entonces, después de eso le dijo el Señor en otras parábolas que estuve hablando la semana pasada del trigo y la cizaña. Dice así en San Mateo, el capítulo 13 y el versículo 30. Esto es para hacer un repaso nomás. Ya lo hemos predicado, ya lo hemos hablado. Dice así, el Señor les dice a sus discípulos, porque dice que el enemigo, dice que él había plantado el trigo y un hombre malo plantó la cizaña. Pero él dice en el 30, versículo 30, capítulo 13 de San Mateo, versículo 30, página 19, dice, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. O sea que fue un tiempo de plantación, que plantó su palabra el Señor. Los discípulos hicieron frutos. Hubo la unidad, el Espíritu Santo estaba con ellos, y el que tenía era como el que no tenía. Se hicieron los frutos primeros. Pero cuando el trigo apareció, que eran estos frutos, también, dice después, apareció la cizaña. Entonces el Señor les dijo, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta el tiempo de la siega. O sea que iba a pasar un tiempo hasta que viniera la siega. Dice, y yo diré a los segadores, coged primero la cizaña y atadla en manojo para quemarla, mas recoged el trigo en mi alfolí. Quiere decir que cuando venga el tiempo de la siega, como fue para Israel, que el Señor mandó a sus discípulos a cegar lo que ellos no habían plantado, dio un tiempo terminado,
con los discípulos, de la misma manera para nosotros con esta parábola. El Señor dice que plantó el trigo y también el enemigo plantó la cizaña. Quisieron sus discípulos arrancar la cizaña para que no creciera junto y el Señor les dijo, dejad crecer lo uno y lo otro hasta el tiempo de la siega. Porque el Señor, Dios, es un Dios bueno, muy bueno es. No queriendo que se pierda ninguno, no permitió arrancar la cizaña porque podía arrastrar también algo del trigo. Entonces les dijo, dejad, dice, crecer lo uno y lo otro hasta el tiempo de la siega. Y en el tiempo de la siega, yo, dice el Señor, mandaré, dice, a los segadores. O sea que iba a ser para un tiempo venidero, no para ese tiempo que el Señor les estaba predicando, sino que era para más adelante. Entonces después, aclarado esto, dice que la cizaña iba a ser atada en manojo por estos segadores, porque es mucha. Entonces en un manojo solo no podría atarla. Se necesita hacer manojos para atarla. Además dice que va a ser atada para el fuego. Y después dice que mas recoged el trigo en mi alfolí, un lugar solo y para todos, un lugar solo y para todos. Por eso también se compara el tiempo de la venida de nuestro Señor Jesucristo con la venida de Noé, como el tiempo de Noé, como el tiempo de Noé, donde Noé, el Señor lo mandó a cegar a aquella gente que tenía 1800 años de tiempo, ¿no? De vida, y el Señor mandó a Noé a cegar las almas y les preparó un lugar que era el arca. De la misma manera, para nuestro tiempo, o sea, cuando estos segadores vienen para cegar, bueno, tienen que tener un lugar que tiene que pertenecer al Señor. Y de ahí, como les decía hoy, para ordenarnos un poco, es que el pueblo santo es ese lugar. Pueblo santo es como si fuese el arca de Noé. Lo mismo, un lugar seguro. Entonces, vamos a ir ahora a los Romanos. Que también lo leímos la semana pasada, pero para repasar y continuar. Porque esta parábola del trigo y de la cizaña y de los segadores también la predica el apóstol Pablo. Pero ellos tienen un trabajo en común, estos enviados, como sus discípulos, como el apóstol Pablo, como el mismo Señor. Todos trabajan en equipo, trabajan para el Evangelio y por el Evangelio. Entonces el apóstol Pablo dice en el capítulo 8, versículo 20, la página 177 dice claramente: porque las criaturas sujetas fueron a vanidad, no de grado, mas por causa del que las sujetó con esperanza. Si nosotros comparamos que él plantó el trigo y vino el enemigo y plantó la cizaña, pero él mismo dijo a sus discípulos: dejad crecer lo uno y lo otro hasta el tiempo de la siega, y en el tiempo de la siega yo, dice el Señor, mandaré a los segadores. Él tuvo cuidado
Entonces ese tiempo es justamente el que el apóstol Pablo está diciendo acá en los Romanos, para los gentiles, aclarando esta parábola también, porque dice que las criaturas sujetas fueron a vanidad. Fueron sujetas. Creció la cizaña creció con el trigo. Esto es un tiempo de vanidad. Tenemos 2022 años, pero vemos que los primeros frutos se hicieron. O sea, están los hechos de los apóstoles, la obra que hizo el Espíritu Santo. El que tenía era como el que no tenía. Y el Espíritu Santo dice que añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos y todo así. O sea que los frutos se hicieron, pero también creció la cizaña que pertenece a las divisiones. Las divisiones es la cizaña, es lo que creció junto. ¿Quién es la cizaña? El enemigo. ¿Quién es el enemigo de Dios si no es el diablo? El diablo, el mismo Dios, el mismo Señor nos dice que el que vino para dividir, el que vino para esparcir, es el diablo, es el enemigo. Bueno, esto creció junto, lo uno y lo otro creció. Pero dice, porque las criaturas sujetas fueron, dice, a vanidad, no de grado, mas por causa del que las sujetó con esperanza. O sea, no le dijo el Señor a sus discípulos que dejaran quieto hasta el tiempo de la siega, que creciera lo uno y lo otro. Bueno, esto es lo mismo. Creció lo uno y lo otro, pero en vanidad y no de grado. No de grado porque no avanzaron, no pudieron salir de Cristo crucificado. Las iglesias predican a Jesucristo y nada más. No de grado, en vanidad también, porque dentro de lo que ellos predican tienen sus doctrinas que se oponen unas de otras. La doctrina del católico no es la doctrina del pentecostal. La doctrina del pentecostal no es la misma que la del testigo de Jehová y así sucesivamente. No de grado y en vanidad. En vanidad, ¿por qué? Porque tienen mixtura también con lo que no pertenece a Dios. Hay mixtura en la doctrina que ellos predican. Hay mixtura. Entonces también hay vanidad. Entonces dice que fue por causa del que la sujetó con esperanza. O sea que en ese tiempo el Señor tuvo mucha misericordia, porque es un Dios bueno y de mucha paciencia. Entonces Él soportó todo este tiempo con esperanza. ¿Por qué con esperanza? Porque Él tenía que cumplir todas las cosas que de Él estaban escritas. Y todo el trabajo que tienen los enviados del Señor hasta que Él venga, se tiene que cumplir. Y las profecías que Él dejó, se tienen que cumplir. Entonces todo está ordenadito para que nosotros podamos entender. Venido el tiempo del cumplimiento, ¿no? Porque ahora estamos entendiendo que no dando día ni hora, el Señor estaba terminando el tiempo de los hebreos con los discípulos que cegaron ese tiempo. Ese tiempo que estaba maduro ya todo, ellos cegaron, pero no había ni día, ni hora, ni fecha, y ellos lo hicieron. Y lo hemos visto en la Escritura. Y este tiempo es también similar, porque la gente habla de hace muchos años que el Señor pronto vendrá. Cualquier iglesia, cualquier denominación sabe y dice que el Señor vendrá. No es noticia que el Señor vendrá, porque Él lo dice.
Pero el día y la hora, nadie lo sabe, porque no hay. Dice que solo el Padre sabe el día y la hora que va a venir nuevamente su Hijo. Pero tenemos muchas profecías que actualizan el tiempo. Entonces ahora vamos a ir a San Mateo. San Mateo, el capítulo 24, donde están todas las profecías, que la hemos leído y muchas veces, porque los discípulos le preguntan al Señor, ¿qué será de tu venida? ¿Qué será? Obviamente que ellos no iban a estar, pero el Señor les habla a ellos como si fuesen a estar. Que ahí hay que entender las cosas, o lo que quiere decir el Señor con estas palabras, como las parábolas, que estamos entendiendo. Pero el Señor les habla como que ellos van a estar, pero realmente ellos no van a estar. Pero sí van a estar porque, ¿qué pasa? Los enviados trabajan de la misma manera, son enviados y también son hermanos de los discípulos. Y son hermanos del Señor, porque también participan de lo mismo. De carne y de sangre participan de lo mismo. Así que, sean ellos o sean los que van a venir por el mismo Dios, es lo mismo. Y de ahí es que el Señor les habla de su regreso y de las cosas que van a suceder como si ellos fuesen a estar. Y sabemos que ellos no están. Entonces les dice el Señor, en el capítulo 24, podemos leer desde el versículo 4, la página 32, para hacer un repaso. Dice: y respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Esto fue algo que les dijo primero. Les dice que van a venir muchos en su nombre, y a muchos engañarán. Pero ellos no van a estar, pero iban a venir estos muchos a engañar. Eso es lo difícil de entender, porque el Señor les habla a ellos, pero ellos no están. Entonces les dice el 5, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿No se ha cumplido eso? Eso ya se cumplió. ¿Cuántos han venido en el nombre del Señor? ¿Cuántos? ¿Y a cuántos han engañado? Porque si no hubiera habido engaño, no habría tantas iglesias, tantas organizaciones que uno creen de una manera y otros creen de otra manera. Parecido al tiempo cuando Juan el Bautista vino a derribar con todas esas sectas que habían. De la misma manera. O sea que esto se cumplió. La palabra del Señor, la profecía del Señor, que iba a pasar antes que el Señor venga, y Él les dice. Y esto es lo primero y pasó. El que no lo quiera ver, que no lo vea. Pero esto pasó. Fue lo primero. Los mismos apóstoles en otros textos dicen, eran de nosotros, pero no son de nosotros, porque si fuesen de nosotros, ciertamente estarían con nosotros. O sea que ellos en un principio como que estaban, como que creció el trigo y la cizaña junto. La cizaña después se creció, pero separadamente, que es la obra del diablo.
Pero acá dice, después dice, y oiréis guerras y rumores de guerras. Dice, mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca. Más aún no es el fin. O sea que esto ya pasó y no fue el fin. Porque las guerras y los rumores de guerra, ¿cuánto tiempo hace que lo venimos escuchando? Y no solamente nosotros hoy, nuestro antepasado ya lo viene escuchando y viendo de hace mucho tiempo. O sea que es historia ya. Pero se tiene que cumplir y se cumple. Entonces, dice, oiréis guerras y rumores de guerra. Mirad, dice que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, más aún no es el fin. Fíjense en que nosotros tenemos 2022 años. Esto lo venimos viviendo y pasando, pero los discípulos no están. Pero el Señor determinó que todas estas cosas iban a acontecer para que nosotros no dudemos en el Evangelio de Él y en las promesas de Él. No dudemos. Ahora, todo esto dice que ya pasó y sabemos que siguen los rumores, porque sabemos en nuestros días que siguen estando los rumores de guerras. Unas ya pasaron y otras estarán por pasar. Unas son historias y otras son presentes. Pero dice que que no es el fin. Iban a suceder esas cosas, pero no es el fin. Después dice que en el 7, dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencias y hambres y terremotos por los lugares. Es historia, ya lo sabemos. Es más, muchos países como la ciencia también tenía que multiplicarse, hay países que ya están construyendo edificios, ciudades contra estos temblores que hay, que son los terremotos, los movimientos de tierra y todo eso. ¿No es así? Porque también la ciencia se tenía que multiplicar y se multiplicó. Entonces, todo eso sabemos. El Señor dijo que iba a pasar y pasó. Pero esto que estoy leyendo, y ustedes también, que son, antes que el Señor venga, el Señor le cuenta las cosas que iban a suceder. Lo primero es lo primero. Lo primero son los falsos. Lo primero es la cizaña que fue plantada cuando el trigo fue plantado. Porque esto que estoy leyendo acá, ya por tercer o cuarto lugar, que es que se iba a levantar la nación contra nación y reino contra reino, y habría pestilencia y hambre y terremoto por los lugares, ya es para más adelante. Lo primero eran los falsos, la cizaña que crecía junto con el trigo. La gente que ha creído en el Señor y los que no también le han dado lugar a creer en todo esto que está pasando, y no lo primero, que eran los falsos que iban a estar. No los pudieron detener hasta nuestros días. Y el enemigo creció y creció y creció y dividió y dividió y dividió. Pero el Señor, que tiene paciencia, que es bueno y que cumple sus promesas, dice que Él sujetó con esperanza y no de grado en vanidad. Creció lo uno y lo otro. Y ahora vemos que todas estas cosas son pasadas, se cumplieron. Y ya después dice en el 8, y estas cosas, dice, principio de dolores. Principios de dolores. Principios de dolores. Quiere decir que no sería nada para lo que sería un dolor verdadero.
Porque el dolor verdadero que el Señor promete es su venida. Y en su venida va a ser un dolor tan grande, cual nunca hubo desde el principio de los días del hombre. Eso. Dice que va a ser días de mucha angustia, días cual nunca fueron antes. Eso está prometido para cuando el Señor venga. Entonces, estos son principios de dolores y que ya pasaron y convivimos con ellos. Son principios de dolores porque convivimos con la pestilencia, con el hambre, con las enfermedades, con las guerras, con los rumores de guerra, y con todo eso convivimos. El mundo convive con todo eso. No es, ya está, no es noticia, son principios de dolores. Entonces dice en el 9, entonces dice, os entregarán para ser afligidos y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Esto es para los hijos de Él, los enviados, porque sabemos cuánto Él envió y cuánto han sufrido. Y a unos mataron, y a otros apedrearon, y a otros encarcelaron, desgollaron, y bueno, todo eso se tenía que cumplir antes que el Señor venga. Antes que el Señor venga. Dice el 10, y muchos entonces serán escandalizados y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas, acá vuelve nuevamente, porque antes que el Señor venga todo esto tiene que cumplirse. Dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se resfriará, dice. Mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Obviamente que no está hablando de los discípulos, porque ellos no están, pero sí los enviados que Él tiene van a estar y van a cumplir hasta el fin los mandamientos del Señor, que son por el Evangelio que Él predicó, que Él trajo del cielo. Y después dice, y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. Esto es una profecía también que está determinada desde hace 2022 años atrás o 2000 años atrás. Después que pasara todo esto que estamos leyendo, se iba a predicar el Evangelio del reino. El Evangelio del reino porque es del cielo, del reino de Dios, del reino del cielo. Dice que iba a ser nuevamente predicado. Yo les dije que Pueblo Santo es una determinación de Dios, es el alfolí prometido, un lugar. Ese lugar, ese alfolí, que es Pueblo Santo, es el que tiene el trabajo de repetir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo antes que Él venga, sin mistura, sin engaño. La prédica al corazón de la persona directamente, al entendimiento de la persona, para que pueda entender que Dios no nos dejó así como estamos, separados. Pueblo Santo tenía que nacer, que es el alfolí, porque todo está ordenadito en la Escritura. Tenemos que ir entendiendo los tiempos,
porque como no hay día ni hora en cuanto el Señor va a venir, pero sí deja todo escrito y determinado para que nosotros podamos entender. Así que antes que el Señor venga, el evangelio que Él predicó se iba a volver a repetir, a predicar, sin mistura, sin mentira, para el alma de la persona. El evangelio del Señor es el alimento para el alma de la persona. Así que esto tenía que acontecer antes que el Señor venga. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todos los gentiles. Pero esto recién empieza. Hace poquito tiempo que Pueblo Santo nació. Pero antes que el Señor venga, la gente tiene que entender y tiene que ser colocada en el alfolí, como está escrito. Son determinaciones del Señor. Entonces, todo esto son las profecías del Señor. También dice que en el versículo 23, para adelantar un poco más, dice, entonces, después que pasó todo eso, ¿no? Dice, entonces, si alguno os dijere, he aquí está el Cristo, o allí, no creáis. ¿Cuántas? Ahora entramos como a ver, a entender en el tiempo en que estamos. No dicen unos, vengan, que acá está el Cristo. Pueden ser los pentecostales, pueden ser los testigos de Jehová. Vengan, que acá está el Cristo. El mismo Señor dice que no creas. Dice el 23, entonces, si alguno os dijere, he aquí está el Cristo, o allí, no creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. O sea que va a ser, antes que el Señor venga, tiene que cumplirse todo esto. Y se está cumpliendo. Se está cumpliendo. Porque las iglesias llaman como que todas tienen a Cristo, pero Cristo no está dividido. Cristo uno solo es. Y su Santo Espíritu también uno solo es y no está dividido. Pero todos hacen un llamado por el nombre del Señor a que crean y pertenezcan a alguna religión, sea de una o sea de otra. O sea que esto también vemos que se está cumpliendo, pero van a venir tiempos más difíciles. Algunos hemos visto ya cómo engañan a las personas a través hacen mercadería de la gente, vendiéndole sanidades, vendiéndole trabajo, teniendo oraciones para empresarios, teniendo oraciones para la salud de la persona. Esto dice que van a hacer milagros para que la gente crea en ellos. Por eso está prometido, antes que el Señor venga, que iba a ser repetido el evangelio que Él predicó antes que el Señor venga, porque tiene que haber un nuevo ajuste. Como los discípulos salieron a ajustar a las ovejas perdidas de la casa de Israel cuando los mandó a cegar lo que ellos no habían plantado. Dio un tiempo terminado. Sin embargo, ellos fueron a predicar para salvación a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Bueno, este tiempo es similar. Tiene que ser nuevamente predicado el evangelio que Él predicó, el evangelio del reino. Un ajuste en la humanidad para que pueda entender, y luego el fin, cerquita, el fin.
Entonces, bueno, todo eso tiene que cumplirse. Y después dice, en el 27, para ir redondeando el tema, dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Rápidamente y sin que nadie lo sepa, como un abrir y cerrar de ojo. En el 29 dice, y luego después de la aflicción de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará más su lumbre, y las estrellas caerán del cielo y las virtudes de los cielos serán conmovidas, dice. Y entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo con grande poder y gloria, y enviará sus ángeles con voz de trompeta, y se juntarán sus escogidos de los cuatro vientos, de un cabo del cielo hasta el otro. Todo esto es antes que el Señor venga, tiene que ocurrir todas estas cosas. Tienen que ocurrir, tienen que suceder antes que el Señor venga. Entonces dice en el 32, de la higuera aprendé la parábola, cuando ya su rama se esternece y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, dice, cuando viereis todas estas cosas, sabed que está cercano a las puertas. Es parecido esto con lo que el Señor les dijo a sus discípulos. Alzad vuestros ojos, que ya está, como que ya está maduro. La cosecha tenía que cegar, que hacerla ciega, porque ya la planta tenía que ser recogida, tenía que cegarse. Y el Señor le dijo a sus discípulos, mirá, dice, el tiempo, ya es tiempo de la siega, ya es tiempo de cegar. Y ellos así lo hicieron, porque todas las cosas que estaban escritas se habían cumplido. Él ya estaba, el Mesías prometido ya estaba con ellos. Ya había traído el evangelio del reino y los había mandado a cegar lo que ellos no habían plantado. Entonces, cuando esto es lo mismo, cuando todas estas cosas nosotros las podemos entender, y muchas ya pasaron y otras faltan cumplirse, bueno, ya está cerquita el Señor. Y esto es como le decía, el Señor no da ni día, ni hora, ni fecha, pero sabemos que está cerquita, porque Pueblo Santo nació, que es el alfolí donde el trigo tiene que ser colocado. Porque antes no nació, nació cuando el trigo y la cizaña creció junto. Entonces, cuando el trigo y la cizaña creció junto, el Señor la sujetó ese tiempo con esperanza. En vanidad, no de grado, pero con esperanza. Entonces, venido el tiempo de que se tienen que cumplir su palabra, porque el cielo y la tierra pasará, mas su palabra, dice, permanecerá hasta que sea cumplida. Bueno, llegado el tiempo, nace el pueblo que tenía que nacer. Una determinación de Él, como les decía hoy. Pueblo Santo no es algo terreno. Pueblo Santo pertenece al Señor, a Dios directamente. Y ahora lo vamos a confirmar. Y vamos a ir uniendo el tiempo en lo que nos toca vivir a nosotros. Todo esto de las guerras, los rumores de guerra, todo esto pasó y está pasando. Pero falta algunas otras cosas más. El pueblo santo nació por una determinación de Él, que es el alfolí.
El trigo va a tener que ser colocado en ese alfolí. Pero las iglesias no lo van a poder hacer a eso. El que puede hacer eso son los segadores, los que el Señor dijo en la parábola del trigo y la cizaña. Dejad crecer lo uno y lo otro, y al tiempo de la siega, dice, yo mandaré a los segadores. Una vez que Pueblo Santo nace, por la determinación de Dios, es el alfolí. Y es el que tiene también el evangelio que Cristo predicó, el que tenía que volver a repetirse para que el trigo, los que son los salvados, entiendan y sean colocados en un lugar seguro. Un alfolí, figuradamente, es como un silo donde se coloca el grano. En ese silo está cuidado el grano porque no agarra humedad. Está hecho por el hombre eso. Y nosotros es un ejemplo que Dios nos da también, que así como el grano se guarda en un lugar seco para que la humedad no entre ni la contaminación entre, bueno, el lugar, el alfolí, que lo tuvo Noé también, un lugar seguro, donde el Señor era en ese lugar. De la misma manera, Pueblo Santo es el alfolí seguro, donde la humedad no puede entrar y la corrupción no puede entrar. Es el mismo Dios y su Santo Espíritu que está en ese lugar, cuidando todo. Lo tuvo el Espíritu Santo con sus discípulos cuando hizo la unidad. Un día eran 3.000, otro día eran 5.000. El que tenía era como el que no tenía, y el Espíritu Santo repartía a cada uno lo que era menester. Ese era el lugar, el alfolí que ellos tenían. Ahora, antes que el Señor venga, hay determinaciones que se tienen que cumplir. Unas ya se cumplieron, otras se están cumpliendo y otras se van a tener que cumplir. Pueblo Santo, como les decía, es una determinación de Dios y es el lugar seguro. Ahora el Señor dice que va a mandar a los segadores y va a colocar el trigo, que son los salvados, en el alfolí. Y la cizaña va a ser atada en manojo y para el fuego. Quiero hacer una salvedad. No se trata de las personas que creen en estas divisiones. Las personas que creen en las divisiones creyeron en Dios con todo su corazón y con toda su mente. Pero esta cizaña fue creciendo y fue haciendo más divisiones porque pertenece en su origen al enemigo. Y el enemigo es el diablo y los que trabajan para el diablo. Estos son los que van a ser para el fuego. Porque la promesa para quien ha creído en el Señor no es el fuego. Pero el fuego, la promesa para el fuego es para el enemigo, el diablo, la cizaña, la división, la corrupción, el que amó la maldad, amó la iniquidad. El Señor, el que plantó el trigo, pertenece a la vida, pertenece a lo bueno. Dice, amó la justicia y aborreció la iniquidad. Este es Dios. Entonces, en el 32, donde lo había leído, dice, de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama se esternece y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, dice, cuando viereis todas estas cosas, sabed que está cercano a la puerta. Y después dice, de cierto os digo, que no pasará esta generación, que todas estas cosas no acontezcan. No pasará esta generación que todas estas cosas no acontezcan, dice. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora, dice, nadie
sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino mi Padre solo. Amén. Pero Él dice que no va a pasar esta generación. ¿Y qué es una generación de Él? Entonces vamos a ir, que Dios nos ayude, vamos a ir a un salmo, el Salmo 22, el versículo 30 y el 31, la página 582, porque se tiene que dar. Yo les dije que pueblo santo era una determinación de Dios. Les dije que era el alfolí seguro, donde el trigo tiene que ser colocado antes que el Señor venga, por los segadores, o sea, por los hijos del Señor, por los enviados. Así como envió a sus discípulos a cegar, de la misma manera el Señor va a mandar a los segadores. Y estos segadores no pertenecen, no están en ninguna denominación o iglesia de las que están por todo el mundo. No, son algo directo del Señor. Él lo dice. Tenemos que creer en el Evangelio del Señor. No podemos creer en los hombres. Entonces dice en el Salmo acá, en el 30-31, la página 582, dice, la posteridad le servirá. ¿Qué es algo postrero? Es algo que va a venir el tiempo donde se tiene que cumplir. La posteridad, algo para más adelante. La posteridad le servirá. Dice, será ella contada por una generación de Jehová. Él dice que no va a pasar esta generación sin que todas estas cosas acontezcan. Bueno, pero acá el Salmo también dice que la posteridad, o sea, lo que iba a venir, le tenía que servir. Y lo que le tenía que servir era algo directo de Jehová. Dice, la posteridad le servirá, será ella contada por una generación de Jehová. Vendrán y anunciarán al pueblo que naciere su justicia que él hizo. O sea que en la posteridad también tenía que nacer un pueblo. Y no era el pueblo hebreo, porque el pueblo hebreo ya estaba. Él ya lo había tomado como pueblo. Dice, la posteridad le servirá, será ella contada por una generación de Jehová. Vendrán y anunciarán al pueblo que naciere su justicia que él hizo. ¿Cuál es la justicia que hizo? ¿Quién es el que hizo la justicia si no es el Señor? Jesucristo, que trajo el Evangelio del cielo, que el Padre lo envió hasta la muerte para darnos la promesa de vida a nosotros los que creemos. Dice la Escritura que el Padre no perdonó a su Hijo, sino que lo mandó y lo ordenó y le determinó todas las cosas hasta la muerte, para que cumpliera el Hijo todo lo que estaba ordenado, porque Él se lo propuso desde un principio de cómo tenía que ser todas las cosas, y ahora nos está diciendo cuándo será el regreso de Él y qué señales habrá y qué es lo que tenía que suceder. Pero tenía que nacer un pueblo. La posteridad, dice en los Salmos, le servirá, será ella contada por una generación de Jehová. O sea que en la posteridad tenía que nacer una generación de Jehová, algo directo de Él. La justicia, dice, vendrán y anunciarán al pueblo que naciere su justicia que Él hizo. Pueblo Santo predica el Evangelio, es la repetición del Evangelio mismo de nuestro Señor Jesucristo.
sin acepción de personas, con amor al prójimo, tratando de cumplir lo que no se cumplió, que es el primer mandamiento y el segundo mandamiento. Porque si muchos dicen que creen en el primer mandamiento o que lo han cumplido, no se ve reflejado en nuestros días. Porque el primer mandamiento es: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Si bien muchos dicen que creen en Él así, no se lo ve reflejado porque pertenecen a las divisiones. Pertenecen a las divisiones donde el Señor no está. Porque el Señor dijo: un solo maestro tenéis y todos vosotros hermanos. Por eso también digo que el segundo mandamiento, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo, y en estos dos mandamientos dice que encierra la ley y los profetas y todas las cosas, si uno las cumple, no las veo reflejadas tampoco porque la hermandad todavía no se hizo, sino que hay un engaño en las divisiones, en la cizaña, en el enemigo, que creen que porque tienen 10.000 personas, 5.000 personas, y las tienen como hermanas ahí, creen que hacen la hermandad. Y la hermandad es amar a tu prójimo como a ti mismo. Ellos se creen absolutos, creen que ellos se van a salvar. El pentecostal cree que él tiene la verdad. El testigo de Jehová cree que él tiene la verdad y que él hace la hermandad. Pero no la vemos así nosotros. A la luz del Evangelio no se ve así. A la luz del Evangelio se ve la obra del enemigo engañando a los creyentes. Pero ha venido el tiempo que tienen que cumplirse las cosas que el Señor dejó para que se cumplieran. Y estamos entendiéndolas a través de su Evangelio, el que Él predicó. Entonces dice acá, el Salmo dice: la posteridad le servirá, será ella contada por una generación de Jehová. O sea, algo directo tenía que nacer, tenía que venir. Y que esta generación de Jehová iba a hablar la justicia que Él hizo, a predicar la justicia que Él hizo. Vamos a ir a otra, porque esto es un salmo, pero vamos a confirmarlo con el mismo Señor Jesucristo a través de las palabras de Tito. Tito 2:14, para terminar, hermanos, que Dios nos ayude. Tenemos mucho material y se nos hace corto el tiempo, pero en Tito 2, capítulo 2, versículo 11, desde el 11 en adelante, y lo explicamos un poco. La página 242 dice así: porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se manifestó. Quiere decir que es pasado. Tito está hablando de algo pasado. Porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se manifestó. O sea que es pasado. ¿Quién es el que trae la gracia a todos los hombres? El que trajo eso fue el Señor Jesucristo. Como les dije anterior, el Padre lo envió. Porque la gracia de Dios, ¿quién es la gracia de Dios? El Hijo, Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Quién es el que trae la salvación a los hombres si no es el Hijo de Dios? Nombre por sobre todo nombre, al cual tenemos que hincar nuestras rodillas para orar y al cual tenemos que bautizarnos en el nombre de Él. Todos. Entonces, ¿se manifestó o no se manifestó? ¿Es pasado o es presente? Es pasado. Lo sabemos y se cumplió. Entonces dice, en el 12, enseñándonos, dice, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo templada
y justa y píamente. En el Evangelio de Él, como corresponde a alguien que cree en el Señor, renunciando a la impiedad, a lo malo, al impío, a la cizaña, al enemigo, renunciando, y a los deseos mundanos, dice, que está en la carne, que pertenece a la obra de la carne, estos deseos mundanos. Bueno, renunciando, vivamos, dice, en este siglo, templada y justa y píamente, como corresponde a un creyente, a un cristiano, a alguien que por la esperanza del Evangelio tiene la promesa del alma. Dice el 13, esperando aquella esperanza bienaventurada. Acá ya habla de un futuro. Miren cómo son las cosas que estamos leyendo. De un momento estábamos en el pasado y ahora estamos en un futuro, en lo que se tiene que cumplir, porque el Señor prometió que Él iba a venir nuevamente, como está escrito, como leímos en el capítulo 24 de San Mateo. Entonces dice en el 13, dice, esperando, nuevamente, esperando aquella esperanza bienaventurada. ¿Quién es la esperanza bienaventurada? Si no es el mismo Señor Jesucristo. Y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. O sea que va a llegar el día en que va a cumplirse esto. Todavía no se cumplió, pero se va a cumplir. Esperando, dice, aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Ese que leímos en el capítulo 24 que dice que como el relámpago que nace del oriente y va hacia el occidente en un abrir y cerrar de ojos, así va a ser la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y en el 14 dice que se dio, acá vuelve al pasado de vuelta, que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. ¿Quién fue el que nos redimió de toda iniquidad? Si no fue Jesús, el Hijo de Dios. Acá volvemos al pasado, rápidamente. Primero estábamos algo que se tenía que formar, que hacer, que estar. Dice el 14, que se dio a sí mismo. ¿Quién fue el que se dio a sí mismo si no fue Jesús? Por nosotros, dice, para redimirnos de toda iniquidad. Él nos redimió con el derramamiento de su sangre a todos. A todos nos redimió por su sangre. ¿No es así? ¿Quién fue ese? Si no fue el Señor Jesucristo. No hay otro. Fue el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Dice, para redimirnos de toda iniquidad y limpiar para sí, o sea, algo para Él, y limpiar algo para Él, para sí, dice, un pueblo propio, celoso de buenas obras. O sea que habíamos leído en los Salmos que la posteridad le iba a servir y sería ella contada por una generación de Jehová que tenía que venir y hablar la justicia que Él hizo, ¿no es así? Ahora se los digo de memoria, más o menos. No volví al texto. Pero acá dice el mismo Señor Jesucristo, ya con su venida, limpiar un pueblo que no solamente vino para redimirnos de toda iniquidad, sino también para limpiar para sí un pueblo propio
no solamente vino para darnos la promesa de la vida, sino también vino para limpiar un pueblo propio, celoso de buenas obras. Este pueblo propio está ligado a que tiene que predicar el evangelio que Él predicó antes que Él venga. Es lo que dice el capítulo 24 de San Mateo. Todo está armadito, todo está unido. Que Dios nos ayude a poder entenderlo. Porque cuando todo esto se va dando, se está cumpliendo, falta poquito. Aprendé, dice, cuando llega el verano, dice, las hojas se esternecen. Bueno, todo esto se está cumpliendo, está cerca el Señor. Por eso el Señor dice, no pasará esta generación. Y acá vemos que el Señor Jesucristo vino y murió. Dice que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Eso ya pasó. Nos redimió a todos. Pero también dice que vino para limpiar para sí un pueblo propio. Un pueblo propio, algo directo de Él. Como el Salmo dice, la posteridad le servirá, será ella contada por una generación de Jehová. ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es el nombre por sobre todo nombre? ¿Quién es Jesucristo? ¿No es el mismo de ayer y de hoy y de siempre? El Salmo dice, será ella contada por una generación de Jehová. Vendrán, dice, y anunciarán la justicia que Él hizo. Ahora en el capítulo 24 San Mateo dice el Señor que no va a pasar esta generación sin que todas estas cosas acontezcan. Y ahí es cuando nosotros entramos a ordenarnos a través del Evangelio y dándonos cuenta que se tienen que cumplir las profecías que el Señor dejó. Porque se tiene que cumplir también el escuadrón del pueblo santo que está también determinado en las profecías del Señor. Y bueno, eso lo vamos de repente a ir agregando en otro tema. Pero esto es claro. El trigo y la cizaña creció junto por causa del que la sujetó con esperanza. Porque el enemigo había plantado lo malo y el Señor no quiso en su momento que arrancando la cizaña llevara algo del trigo. Entonces soportó con esperanza, en vanidad y no de grado a todos ellos. Y después tenía que nacer el pueblo santo, tenía que haber un lugar. El Señor, antes que el Señor venga, el Señor promete un lugar. Si no hubiera un lugar, ¿dónde iba a poner el trigo? Para colocar el trigo tiene que haber un lugar, y Él lo prometió a ese lugar. Entonces primero hizo el lugar, y ahora tiene que colocar el trigo en ese lugar. Y el trigo son los salvados, son los que entienden por el Evangelio la promesa de nuestro Señor. Así que Dios nos ayude, nos bendiga. El Señor murió para redimirnos a todos, pero también para limpiar un pueblo propio. No era el pueblo hebreo, como les decía antes, sino algo directo de Él, una determinación directa de Él. Un pueblo propio, celoso de buenas obras, que es la que tenemos que hacer. Que Dios nos bendiga y nos ayude y será hasta el próximo domingo.